Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Dice la bendita palabra del Señor, Juan capítulo 4 y versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Oramos. Padre, te damos las gracias a ti en esta hermosa mañana, Señor, que nos has regalado y nos has permitido congregarnos en este lugar. Te pedimos, Señor, como siempre, que sea tu Espíritu Santo dándonos luz en tu palabra, revelándonos tu palabra, Señor, para edificación de nuestra alma y de nuestro corazón. Porque tuya, Señor, es la palabra, Padre, que nos has dado, bendito Dios. Y hoy te pido que mi vida sea un instrumento en tus manos, Señor, y que nuestros corazones sean edificados en tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy iniciamos esta nueva serie que se titula El Tabernáculo. El Tabernáculo. El título del mensaje de hoy es Santuario de Dios. El Tabernáculo, Santuario de Dios. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos tener muy claro que ha sido Dios el que siempre ha intentado acercarse al hombre. Siempre ha sido su iniciativa y no la nuestra. Amén. Eso es algo que debemos siempre guardar en nuestro corazón, de hecho, como un tesoro. Realmente no existe tal cosa que nosotros como hombres busquemos a Dios por nuestra propia cuenta. Nosotros estamos, dice la palabra del Señor, orientados al mal, nuestra naturaleza está inclinada hacia el mal, y si a nosotros nos ponen así, nos lanzan de golpe sin la ayuda del Señor a escoger entre lo bueno y lo malo, adivine, vamos a terminar escogiendo lo malo. Sí, y eso es porque la palabra del Señor habla que por un hombre entró el pecado, por Adán, ¿verdad? Y de ahí se esparció a toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros difícilmente vamos a poder escoger aquellas cosas que agradan al Señor. Podremos tal vez escoger las cosas que son buenas para el mundo, porque también el mundo tiene su concepto de bueno, ¿verdad? Pero lo que el mundo llama bueno, no necesariamente Dios lo va a llamar bueno y agradable. Entonces debemos comprender, que Dios ha sido el que siempre ha tenido esa iniciativa de acercarse a nosotros. ¿Sí? Él es el que ha tenido siempre, desde el principio, la iniciativa de acercarse al hombre, de acercarse a la humanidad. Porque regreso a un ejemplo de los primeros días de Adán, cuando el hombre pecó, lo primero que hizo fue, al escuchar la voz de Dios, correr, esconderse, huir. Eso fue lo que hizo. Y Dios lo estaba buscando. Y de hecho, lo que estamos hablando ahorita tiene mucho que ver con el tabernáculo. El tabernáculo también, como vamos a ver el día de hoy, así como en una pared se refleja nuestra sombra, ¿verdad? El tabernáculo también representa todas aquellas cosas que en aquel tiempo eran nada más como una sombra o una silueta, una forma de lo que realmente iba a venir, ¿verdad? El tabernáculo es una representación de las cosas que iban a ser. Y el Señor, a través del tabernáculo, quería enseñarle a su pueblo o revelar también su plan para con la humanidad. Así que hoy iniciamos esta serie
y en los domingos obviamente que vienen vamos a ir entrando en mayor detalle. Así que si usted siente que algo quedó sin mucha explicación el día de hoy, no se preocupe, porque lo vamos a cubrir en los siguientes domingos. Así que es importante que usted haga el esfuerzo de estar en las próximas semanas. Así que iniciamos. Puede dirigirse en su Biblia, creo que ya la tiene abierta, a Éxodo capítulo 25. Y a pesar de que el versículo que hemos leído al principio pareciera que no tiene mucha relación, vamos a encontrar la relación a lo largo de este mensaje. Éxodo 25, mantenga su Biblia abierta ahí en Éxodo, ahí nos vamos a mover un poquito. Y vamos a leer esto para poder también contextualizarnos. Los 9 versículos de esa porción. Dice la palabra del Señor. Jehová, habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda, que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Un santuario para Dios. En primer lugar, el diseño del tabernáculo. Esta era una estructura no construida a la ligera y tampoco se le obligó al pueblo a construirse, sino que era un proyecto de un esfuerzo combinado. Y el diseño del tabernáculo venía directamente de Dios. En primer lugar, nosotros vemos que el Señor le dice a Moisés que el pueblo debe de dar una ofrenda voluntaria para poder construir el tabernáculo. ¿Sí? Eso lo vemos en el versículo 2 y 3. Vemos que el Señor pidió una ofrenda al pueblo para poder reunir los materiales. Ahí en los versículos 4 al 7 vemos que se requieren 14 componentes distintos, en los cuales hay 3 tipos de metal, 3 colores de hilo, pieles de varios animales, maderas y joyas, y también se incluían especies y aceite para la adoración en el tabernáculo. Y aunque eran donaciones voluntarias, el pueblo, nos dice su palabra, que dio lo mejor que tenía. De hecho, hermano, a lo largo de toda esta serie es bueno que usted se tome en su casa el tiempo para poder leer el libro de Éxodo, porque los pasajes en los cuales nos vamos a estar moviendo son bastante extensos y no les podemos dar lectura hoy aquí, ¿verdad? Entonces vamos a resumir y hagamos como dice la escritura de aquellos que estaban escuchando al apóstol Pablo, que dice que lo escuchaban pero no se quedaban con lo que habían oído, sino que al llegar a sus lugares iban y ¿qué hacían? A ver si era verdad. ¿No es cierto? Igual para nosotros, debemos de venir y de retomar estas verdades para nuestra alma, para nuestro corazón, en nuestra casa y constatar que nos estén diciendo la verdad. Amén. Entonces, el pueblo dio una ofrenda voluntaria, pero al contrario de lo que se cree hoy en día, de que la ofrenda voluntaria es lo que caiga, ¿vea? Lo que sea. Nos dice la palabra del Señor que la ofrenda era de lo mejor
que se tenía, porque todos estos utensilios o todos estos materiales, si ustedes se fijan, eran muy finos, ¿sí? Eran también bastante peculiares, no eran cualquier cosa. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dice: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Así que los israelitas fueron exhortados o fueron incentivados a dar para poder construir este tabernáculo. Y si bien todo el tabernáculo tiene un significado, se cree también que los colores, por ejemplo, como el azul, tienen que ver con el origen y la naturaleza celestial de Cristo. El púrpura tiene que ver con la realeza. El color morado, que es como el púrpura, era particular de los reyes, ¿sí? Entonces el púrpura tiene que ver con la realeza, tiene que ver con la majestad de Dios. Al igual que el carmesí es un tinte rojo, tiene que ver con la sangre de Cristo, el simbolismo de la sangre de Cristo. De hecho, el carmesí es un tinte que se saca de un insecto que se llama, o que su nombre es kermés. Por eso viene la palabra carmesí. Ese insecto, al molerlo, ya seco, ya visto cuando los insectos se secan, ¿verdad? Al molerlo sale un polvo que da origen a ese tinte que se llama carmesí. Es un polvito rojinegro, así le diríamos, rojinegro, rojizo, ¿verdad? Con negro. Entonces ese es el carmesí. De ahí, y de este animalito se saca. De hecho, era bien común en aquellos tiempos, así como el añil, ¿verdad? Los que conocen un poco del añil en nuestros países, que se utilizaba como tinte, aunque el añil es azul, pero de igual manera este insecto se utilizaba, me imagino que lo agarraban en montones, ¿verdad? Y lo molían, y de ahí también le daban color a las vestimentas. Cada uno de estos utensilios, mostraba algo del plan redentor divino. Al igual que el lino fino, también representa la justicia, ¿verdad? El lino fino es similar a la seda. Y aquí volvemos a aclarar: nada descuidado y deslucido se incluía en el tabernáculo, ¿verdad? No era que el tabernáculo le iban a dar, llevamos esta tela rota, ya, yo creo que ya no nos sirve a nosotros, que la pongan en el tabernáculo. Nada de eso. Todo debía ser específicamente preparado, seleccionado, recaudado para la obra que Dios había enviado a Moisés y a su pueblo realizar. ¿Sí? Era algo muy bonito. De hecho, vamos a ver más adelante una imagen que nos va a ayudar a comprender cómo era el tabernáculo. ¿Por qué Dios había o estaba dando estos requisitos? Bueno, el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo tiene la respuesta. ¿Cuál es la razón? Miren lo que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Quién era el que estaba hablando? El Señor. ¿Sí? Así que no era cualquier persona la que iba a llegar. No es como cuando alguien, ¿verdad?, llega a la casa y nos dice, va a venir de visita. Y a veces, ¿se ha fijado usted que con los que uno tiene bastante confianza, en el sillón se queda, dice uno? ¿No es cierto? En este caso no era cualquiera el que venía a habitar el tabernáculo. Era el Dios Todopoderoso. Entonces Él dio instrucciones muy específicas. Estamos hablando de ese Rey infinito del que cantábamos hace un momento, ¿no es cierto? Ese Rey de gloria, cuyo nombre es sublime, lleno de majestad, estaba por iniciativa propia buscando morar entre su pueblo. Por eso era importante que estas exigencias se cumplieran, porque Él iba a ser la casa de Dios y su adoración
merece lo mejor de nosotros. Debía hacerse conforme Él mandaba. Este diseño no fue que se le ocurrió a Moisés, no fue que se le ocurrió a Aarón y dijeron, mira, traigamos, porque usted sabe, ¿verdad? Cuando alguien va a hacer algo, ya sea en una remodelación de casa o de lo que sea, se le presentan distintas opciones, ¿no es cierto? Y ahí comienza, si es una remodelación en el hogar, pues el hombre y la mujer, ¿verdad? Comienzan a, no, esto me gusta, esto no me gusta. Aquí no habían tales de selección. El diseño lo había dado Dios y debía hacerse bajo ese diseño. Amén. Es importante que lo tengamos presente. Luego de haber hecho todo este proceso, ¿verdad? De recibir la ofrenda y de comenzar a reunir todos los materiales necesarios para la construcción del tabernáculo. Y aquí hago una aclaración, estamos hablando del tabernáculo. El templo es algo completamente distinto. Este es el tabernáculo que fue construido en primer lugar, que los hijos de Israel lo construyeron, y de hecho vamos a ver que el tabernáculo era prácticamente desmontable, ¿verdad? Y lo tenían que montar a donde ellos se movieran. El templo, ya estamos hablando de cuando ya Israel estaba en la tierra prometida, ¿verdad? Pero solo quiero hacer esta aclaración. Estamos hablando del tabernáculo. Entonces, en Éxodo, el capítulo 36, que no lo vamos a leer porque son 43 versículos, pero 43 versículos que usted con una buena taza de café, un pan dulce y la bendición del Señor puede disfrutar en su casa. No, es bueno hacerlo, amén. No solo para los partidos y para eso, no, también hagamos una fiesta del tiempo que tenemos en la casa con el Señor. Amén. Denle la gloria al Señor. Entonces, se calcula que llevó 6 meses la reunión de los materiales y el hacer las diversas partes del tabernáculo. Y en el primer día del primer mes, el mes de Nisán, en el comienzo del segundo año, después de haber salido de Egipto, hoy vamos a Éxodo 40, Dios le ordenó a Moisés que levantara el tabernáculo. En los versículos 1 y 2 de Éxodo 40 dice: luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Habiendo hecho ya Moisés y todo el pueblo su parte, lo que tenían que hacer, entonces el tabernáculo del Señor fue erigido, fue levantado. En el versículo 17 vemos que los sacerdotes, una vez levantado el tabernáculo, los sacerdotes arreglaron los diversos utensilios que estaban preparados para estar dentro del tabernáculo. Entonces, lo primero que se puso, que vemos en el versículo 3, fue el arca. Eso fue lo primero que se puso en el tabernáculo, el arca. El arca de que el arca del testimonio, el arca del pacto. Y dice: y la cubrirás con el velo. ¿Por qué es tan importante que esto haya entrado primero? Porque el arca simboliza, o era el símbolo visible de la presencia de Dios en el antiguo pacto. Era el símbolo visible de la presencia de Dios. Ahí es donde estaba, le dice, el arca del testimonio, el arca del pacto. De hecho, el arca es lo que representa prácticamente a donde está la esencia o el fundamento del antiguo pacto, del pacto que Dios hizo con Moisés y con su pueblo en el monte Sinaí, a donde les dio
su ley. Entonces esto fue lo primero que entró. Después se puso la mesa en la que se colocarían los 12 panes, los que se conocen como los 12 panes de la proposición. Una ofrenda de Israel y también un símbolo de la provisión de Dios para su pueblo. Amén. La provisión de Dios para su pueblo. Y a todos nos gusta esa palabra de provisión, porque somos seres limitados, somos humanos y necesitamos provisión en distintas áreas, no solo económica. Amén. Provisión. Después seguían las indicaciones para colocar el candelero, los altares y la fuente. Cada utensilio tenía un lugar específico y una parte específica en la adoración. Recuerde, estamos hablando del santuario de Dios. Una parte específica en la adoración. Y la última etapa fue ungir todos los utensilios y las personas relacionadas con el tabernáculo, que eso lo vemos en los versículos del 9 al 15. De hecho, el 9 dice del capítulo 40, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Y ahí comienza también a hablar acerca de las otras las otras partes del tabernáculo. Y el versículo 12 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Toda esa ceremonia y todo este rito tenía que hacerse porque estos actos de consagración indicaban que el tabernáculo y los sacerdotes eran separados, eran santos para Dios. Eso significa santo. Santo significa separado. La santificación es una separación. De hecho, esto del ungir en ese tiempo, ese era el proceso de santificación. Amén. Ese era. Quiere decir que, lástima que no tengo una botella aquí, pero venían, no iba a vertir el agua, ¿verdad? Pero venían y tomaban el recipiente que tenía el aceite y lo rociaban sobre los utensilios. Y de esa manera quedaban santificados, apartados. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Ahora, nuestra santificación es el Espíritu de Dios en nosotros. Él es el que nos separa, el que nos santifica. Ahora, cuando se terminó el tabernáculo, aquí viene algo muy importante. La nube de la presencia de Dios cubrió el tabernáculo. Su presencia impidió que Moisés entrara en la estructura del tabernáculo. Lo tenemos en los versículos 34 y 35. Miremos. Entonces dice: una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y la bendición de Dios, de hecho, continuó más allá de la dedicación del tabernáculo, ya que cuando la nación viajaba, la presencia de Dios los acompañaba de día y de noche. ¿Sabe que cuando venía la nube, dice la Escritura, y se posaba en el tabernáculo de reunión, entonces, bueno, los israelitas estaban ahí, los sacerdotes estaban ejerciendo sus labores sacerdotales. Y esa nube en la noche era una columna de fuego que todos podían ver. Así que era Dios habitando en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Y aquí viene algo también muy interesante. Los israelitas no se movían en sus jornadas hasta que la nube se levantaba
del tabernáculo de reunión. Era visible, ¿verdad? No era, ¿será o no será? A veces somos así nosotros. Yo creo que no, era visible. La nube se levantaba. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo de reunión, iban los sacerdotes y desarmaban y desmontaban todo el tabernáculo, porque había que seguir a la nube, seguir la presencia de Dios. Esa misma nube que de día les hacía sombra y de noche fuego para alumbrarlos y para darles calor. En sus jornadas, hermanos, significa que de hecho, usted sabe que Israel andaba peregrinando prácticamente en el desierto. Entonces había que abastecerse de agua, había que proveer también lugares para las necesidades, ¿verdad? Físicas. Entonces ellos tenían prácticamente, a eso se le llama su jornada, se iban moviendo de lugar en lugar a manera de poder tener lo necesario para el pueblo. ¿Se acuerda cuando el pueblo renegó por agua? ¿Sí? Cuando renegó por pan. Entonces las jornadas tenían que ver con esos movimientos. Por eso cuando la jornada en un lugar terminaba, se levantaban de ahí y se movían a otro. Y así fue hasta que llegaron a la tierra prometida. Así que Israel había recibido ahora una retribución por su trabajo y su consagración al construir el tabernáculo. ¿Cuál era esa recompensa? Dios estaba viviendo en medio de su pueblo. Dios estaba morando en medio de su pueblo. Y hermanos, no que deseemos regresar al pacto antiguo porque es bastante duro el asunto. Pero eso debe haber sido algo espectacular. Espectacular y asombroso en todos los sentidos. Algo que invocaba una reverencia y una humillación. Amén. Al ver la nube y la columna de fuego posadas en el tabernáculo. El tabernáculo de reunión estaba ahí, era visible a todo el pueblo, estaba en un lugar donde todos podían mirar la presencia de Dios, donde podían ver, los israelitas miraban y decían, el tabernáculo de reunión, Dios está con nosotros. Amén. Pero ahora Dios quiere que nosotros lo hagamos a Él, el centro de nuestra vida. A fin de eso, amados hermanos, nosotros dedicamos tiempo cada día. ¿A qué? A la adoración, a la oración y al estudio de su palabra. Dios quiere que Él ser el centro. Dios quiere que nosotros le demos a Él el primer lugar. Amén. ¿Y cómo nos consagramos? ¿Cómo nos santificamos? Apartando tiempo. Separamos horas y días especiales también a veces con otros creyentes para adorar a Dios. Los israelitas también dieron lo que tenían para construir el tabernáculo. Pero antes, hermanos, con esto de separar horas, qué importante es. Si nosotros decimos y profesamos que Dios es el centro de nuestra vida, qué importante es que separemos tiempo del día para estar con Él. Qué importante es que dediquemos tiempo a la oración, a la meditación de la palabra, a la oración. Mire, nosotros tenemos al Dios verdadero. Voy a volver a hacer esa pregunta porque debería ser un poquito claro. Si usted todavía no cree en el Señor, no conteste. Pero ¿tiene usted al Dios verdadero? Mire, podemos ver cómo gente de distintas culturas, y eso debiera ser un ejemplo para nosotros, guardan los tiempos que han destinado para hacer sus ceremonias y sus ritos y no les importa dónde estén. Y nosotros, amados hermanos, ¿podemos separar realmente tiempo para nuestro Dios? Bueno, si está aquí, lo ha hecho y lo felicito en un día domingo, ¿verdad? Que muchos preferiríamos quizás estar bien acobijaditos, más como amanecido. Seguimos con esto del tiempo, ¿verdad? Más colchas encima. Pero hermanos, yo no sé usted, pero
Una vez estando yo en el aeropuerto, una persona de otra fe se salió de donde estaba, puso su alfombra y al piso a arrodillarse. Y eso que ya vamos a llegar todavía ahora en el mensaje, que el tiempo me está avanzando terriblemente, pero debe ser un ejemplo para nosotros. Amén, de apartar tiempo. Los israelitas también dieron lo que tenían para construir el tabernáculo. Y este es un ejemplo para que nosotros demos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros bienes. Y que lo hagamos, amado hermano, de corazón. Aquí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De igual manera, muchas veces cuando venimos a la iglesia pensamos que todo es dinero y que nos van a pedir, pero aquí realmente el Señor nunca ha necesitado de nuestro esfuerzo ni de nuestro dinero para continuar con su obra. Él, miren, se lo dijo a Moisés: ofrenda voluntaria de corazón la tomaréis. ¿Sabe por qué? Porque el Señor las ofrendas así a la fuerza, no. Él no es limosnero. Él no es mendigo. Él es el dueño de todas las cosas. Era el lugar para buscar dirección. Cuando la nube se levantaba, se movían. Si la nube no se levantaba, no se movían. Y nosotros debemos también buscar a Dios en nuestra vida. Hoy con el conocimiento de Cristo de la misma manera. Pero a veces a nosotros nos gusta movernos cuando Dios no se quiere mover para donde nosotros decimos. Y eso era, hermanos, qué mayor recompensa, era la presencia de Dios guiando a su pueblo. Y miren, no hay nada más bonito. Fíjense que cuando, voy a tratar de ser bastante breve en lo que nos falta, porque el tiempo de verdad que avanza rápido, pero cuando mi hijo, cuando yo lo llevo agarrado de la mano, él va confiado. ¿Confiado de qué? De que no se va a caer y de que si medio se tropieza, yo lo tengo de la mano. Qué hermoso es ir caminando con el Señor de la mano y saber que si nos llegamos a tropezar, Él nos agarra, Él nos cacha y no nos deja que nos deslicemos. Estamos hablando del santuario de Dios. Se hizo, el Señor lo ordenó para que fuera un lugar para adorar a Dios. Esto está en Deuteronomio 12, del 10 al 14. Solo anote la cita. Dios fue muy específico que se debía adorar en un solo lugar, en el tabernáculo, que aunque era una tienda móvil, era el único sitio donde los israelitas debían adorar a Dios, sin tener en cuenta el lugar donde estuvieran. Las ofrendas, sacrificios y diezmos debían presentarse en ese único lugar. Ese era el lugar que Dios había destinado, era el lugar que Dios había indicado y punto. Punto. Pero nada. No. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En Él nosotros hacemos las cosas como Él dice que se hacen. Cada cabeza aquí es un mundo. Y todos tenemos nuestras propias percepciones, ideas. Pero con Dios todo eso queda abajo. Amén. ¿Cuáles eran las razones de esto? Bueno, en primer lugar, el tabernáculo era el sitio donde Dios habitaba. Para adorarlo, los israelitas se les exigía que fueran al lugar donde Dios habitaba. Él había prometido su presencia en ese lugar, por lo tanto, ellos no podían agarrar para donde se les roncara la gana para adorar a Dios. Tenían que ir al tabernáculo para hacerlo según el orden, según lo establecido por Dios. Debían ir al tabernáculo. También un solo sitio de adoración separaba a los israelitas de los pobladores paganos de la tierra que adoraban a donde quisieran y en el lugar donde escogieran.
Y esto usted y yo lo podemos leer en las Escrituras, cómo el Señor estaba en contra de todas estas cosas cuando hablaba de los lugares altos. Le dice a Israel: y ha fornicado con otros dioses en todo árbol frondoso, porque ocupaban también los grandes árboles para hacer sus sacrificios, para hacer sus ritos, los lugares altos también. Pero el pueblo de Israel tenía destinado un lugar para la adoración, uno. Y eso también los separaba, los distinguía de las demás naciones. ¿Por qué? Porque era un santuario y el nombre de Dios es santo y debía hacerse según lo requerido por Él. Así debía adorarse. Amén. Y por último, el uso por parte de Israel de un lugar específico de adoración indicaba también su obediencia al mandato de Dios. Obediencia, ya que el tabernáculo era el lugar escogido por el Señor. Así que al ir ahí, el pueblo estaba obedeciendo la voluntad de Dios para la vida de ellos. Y esto es bien importante. Obediencia. Que a mí no me parece. Tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Fíjense que tal vez, así como somos nosotros los humanos, algún israelita pudo haber dicho: no, hombre, hubieran hecho más grande y espacioso si es para el nombre del Señor. Ese tabernáculo tendría que haber sido unas 10 tiendas. Pues no, Dios dijo que se hiciera así como se hizo. No, hombre, el espacio debería. Pues no, tampoco. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca Dios de nosotros? Obediencia. Porque es mejor el obedecer que los sacrificios. Es que, hermano, yo tenía la buena intención de hacer esto. Obediencia. Si el líder no le ha dicho, si el supervisor no le ha dicho, obediencia. Si yo le contara todas las veces que he metido la pata por andar de desobediente, pero gracias a Dios he aprendido un poquito. Si el líder dice no es no, él se va a arreglar con el Señor. A él el Señor lo ha puesto ahí. Si el pastor indica una cuestión, no es que vamos a endiosar al pastor, no, pero vamos también a reconocer lo que Dios ha dicho, una autoridad establecida. Amén. Y si al final tenemos problemas, doblemos nuestras rodillas y pongámoselo delante del Señor. No vayamos donde el vecino a contarle el asunto. Amén. Obediencia. Obediencia. Dios sigue dándole también prioridad a la reunión para la adoración colectiva. De hecho, Hebreos 10, del 23 al 25, se nos dice, no dejando de congregarnos o de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por eso es que qué bueno que está hoy aquí en la casa del Señor. Estamos congregados para recibir la bendición. Hemos adorado al Señor y ahora estamos recibiendo la bendición de su palabra. Pero ya sea que nos reunamos para la adoración pública o que adoremos de modo personal, nuestra adoración es un acto o debe ser un acto de obediencia al Señor. Quiero decirle algo, no existe adoración sin obediencia. No existe. No hay adoración a Dios sin obediencia. ¿Por qué? Bueno, de hecho, nos debe dar, alegría estar en la presencia del Señor. Y para nosotros como hijos de Dios, la adoración no debe ser una carga, no tiene que ser una carga, sino una experiencia de júbilo, de alegría. Amén. Ahora, en aquel tiempo, en el antiguo pacto, obviamente había un lugar para adorar al Señor. Pero ahora hablamos acerca de la adoración espiritual, que fue el primer versículo que nosotros leímos en esta mañana en Juan 4:23. Ya que el lugar para adorar, aún en aquel tiempo, era gran motivo de controversia entre los judíos y los samaritanos de la época de Cristo, ya que el templo estaba en Jerusalén. Los judíos también afirmaban que Jerusalén era el único lugar para adorar a Dios. Los samaritanos, por otra parte, habían escogido el monte de Gerizim para su distorsionada adoración a Dios.
en la conversación de Jesús con la samaritana, nosotros sabemos que Él abordó este tema, el tema de la adoración. ¿Y por qué es tan importante? Porque estamos hablando de ese santuario que Dios creó, o que Dios diseñó para que su pueblo fuera y adorara ahí. Pero nosotros estamos ya en otro tiempo, en otro pacto, en un nuevo pacto. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, sabemos que Jesús entabló una conversación con esta mujer en el pozo, esta mujer que estaba yendo a sacar agua, que la Biblia dice que era una samaritana. Y bueno, comenzó el Señor a hablar con esta mujer y a prácticamente a darle a conocer el reino del Señor. Y como todo, ¿verdad? Cuando Jesús puso al descubierto su pecaminosa manera de vivir, cuando le dijo, ve y trae a tu marido, y la mujer le dijo, no tengo marido, ¿verdad? Pero no dio la otra información. Pero como el Señor lo sabía todo, le dijo, no, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tuyo, ¿verdad? Entonces el Señor toca ahí y como todos, ¿verdad? Porque todos somos así. La mujer trató de desviar la atención para otro lado, porque así somos los humanos. Cuando nos señalan en lugar de reconocer, ¿verdad? Y sí somos como niños, aunque estemos grandes. Porque yo cuando a mis hijos los regaño, ¿qué pasó? Mira, me dicen. A veces nosotros así somos con el Señor nos apunta. No, pero es que el Señor nos habla a nosotros así. No, Señor, pero es que el hermano Ramón, y lo pongo ejemplo porque lo tengo aquí cerca. Así somos. No, es que el hermano José, Señor. Y tratamos de desviar la atención. No desviemos la atención. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y mire, según ella comenzó a hablar acerca de esto, de dónde era el lugar apropiado de adoración, le dijo, ustedes dicen que en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron en este monte. Y los judíos, admitió ella, que debían adorar obviamente en Jerusalén. Pero ¿quién tenía la razón? ¿Dónde se debía adorar a Dios? Esa era la pregunta, ¿dónde? Y aquí vemos que Jesús comienza hablando del cambio en la adoración que estaba a punto de producirse. Vaya conmigo otra vez al versículo 23 de Juan 4. ¿Lo tiene? Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Pero vamos al 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, ni cuando en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y el Señor se estaba refiriendo a esa invasión romana que destruyó por completo el lugar de adoración del pueblo de Israel, el templo. Que de hecho Él se la profetizó también a sus discípulos. El templo quedó, el Señor dijo, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Pánico total, porque ¿y ahora cómo? Entonces, estaba a punto de producirse ese cambio con el advenimiento de la época de la iglesia, y la adoración, tal como hoy, no se concentraría en edificios ni sitios físicos, sino en la presencia de Cristo en el corazón de cada creyente. En esa presencia bendita que nos ha salvado, que nos ha limpiado. Amén. La verdadera adoración ahora ya no es cuestión, ya no es una cuestión de ubicación, sino una cuestión de relación. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, no podemos andar de lugar en lugar diciendo, la presencia de Dios está aquí. Eso es completamente contrario a lo que la Escritura dice. Porque si usted y yo somos hijos de Dios, la presencia del Espíritu Santo mora en nuestros corazones.
Mire, si a usted el Señor le da la oportunidad de ir a Israel y de conocer los lugares, ir a Jerusalén, qué bueno, pero eso no lo acerca más a Dios, ni estar aquí lo aleja más del Señor. Porque su presencia ya no está sobre un lugar o sobre un edificio. Y mire, todo eso, yo quiero ir, no me malentienda. Si el Señor a mí me da la oportunidad de ir a todos esos lugares, qué bonito conocer la historia. Pero todo eso no deja de ser un poco también de marketing. La tierra santa. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todo. Y dice su palabra en Isaías: y el conocimiento de la gloria del Señor va a llenar toda la tierra. De ahí sacan toda esta gente que anda con la rosa de Sarón, que agua del río Jordán, que tierra. Y de hecho la religión tradicional tiene mucho de esto, que vamos allá en Centroamérica es Esquipulas, que vamos aquí, ya no es un lugar, es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y ahora es una cuestión de relación. La ubicación del que adora no es tan importante como la condición, del corazón. La verdadera adoración tiene que ver con el reino del Espíritu y tiene que ver con la verdad. Y fíjese que dice el diccionario que adorar obviamente es rendir culto, ¿verdad? Adorar, rendir culto o veneración a alguien. Pero fíjese que encontré algo bien interesante en el diccionario, en una de las definiciones de adorar. ¿Y sabe cuál es? Amar con extremo. Y cuando la vi, por lo que dice la palabra, el Señor se asocia más con esa que con la otra. Porque todas las religiones buscan tener una imagen, ponerse a adorar. Pero le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más grande, maestro de la ley? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. La adoración del creyente no es un instrumento mecánico de yo voy, de esa religiosidad. La adoración nuestra es como dijo Juan: nosotros le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero. Es una cuestión de relación. El Señor no quiere una adoración muerta, basada en un montón de ritos. Quiere una relación con nosotros, una relación de amor en la cual nosotros disfrutemos estar con Él. Amén. Como cuando éramos novios. ¿Cuántos novios hubieron aquí? Parece mentira, pero es la verdad. ¿Qué pasa? Uno acaba de dejar de hablar con esa persona y ¿cómo estás? ¿Y qué es ese primer amor? De hecho, el Señor se lo dice a la iglesia de Éfeso: esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, no hay cargas. ¿O hay? No hay. Mire, cuando uno ama, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Padres de familia? ¿Esposos? ¿No es cierto que a veces uno siente y llega a la casa como que lo han bateado todo, ¿verdad? Del trabajo. Y la esposa: háceme un masaje en los pies. Pero uno por amor no siente el trajín del día. ¿Por qué? Hoy hablando en serio, porque uno ama a esa persona. Y qué bueno es cuando a veces de la misma manera hacemos el esfuerzo para estar en este lugar, porque sabemos que venimos a adorar y a estar en la presencia del único Dios verdadero. No hay cargas. Cuando se ama no hay cargas. Es lo más hermoso, amar, y eso es lo que Dios quiere en la adoración. Es una correcta relación con Él, es querer estar con Él. No decir: ay, ya me toca leer la Biblia, ay, ya tengo que orar, me tengo que levantar. No, es amarlo a Él sobre todas las cosas.
Eso es la adoración. Por eso, bueno, bueno, con el permiso de hermana Caridad y con respeto, ella dice, vea, que Dios no le dio el don de cantar. Pero no importa, la adoración tampoco tiene que ver con la música. Si usted se desgalía, aunque trate de hacerlo en su casa, ¿verdad? Pero si usted lo hace con todo el amor para Dios, el Señor recibe eso como una adoración agradable. ¿Por qué? Porque no es la música, no es la voz. Dice la palabra del Señor que Él tiene ángeles que yo creo que al nosotros oírlos cantar hasta se nos pusieran los pelos de punta. No de lo feo, sino de lo bonito. Para el creyente la adoración ya no es exterior, es interior. Contrasta la adoración en espíritu contrasta con todas aquellas ceremonias, ¿sí? Con todos aquellos ritos. Hoy nos acercamos a Dios no mediante esas ofrendas expiatorias, porque usted sabe que para acercarse y adorar el pueblo tenía que ofrecer, tenía que purificarse, porque si no era desatar la ira de Dios sobre ellos mismos. Pero ahora nosotros adoramos directamente a Dios porque Jesucristo es nuestro sacerdote. Amén. Él es. En Cristo nosotros adoramos directamente a Dios. Y la verdad, también cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, se refería a la verdad, o se cree que se refería a la verdad, porque los samaritanos tenían una mezcla en la que adoraban también a otras deidades, también como a un solo Dios. Pero eso estaba erróneo. Jesús le dijo, nosotros le dijo, adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben y no entienden, pero usted y yo tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios verdadero, amén, y se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Esa es la única verdad. Nuestra adoración corresponde con esa naturaleza de Dios en la cual nosotros le agradecemos, lo amamos a Él por lo que ha hecho por nosotros y entendemos y creemos lo que Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie adora, nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie. Hermanos, ahora en día muchos quieren poner intermediarios. Que a Jesús por María, que a María por Jesús, que no, que todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. De la misma manera en que hubo un solo tabernáculo para que el pueblo de Israel adorara, el Señor proveyó también, y esto es lo que simboliza el tabernáculo, a uno solo, que es el camino. Por eso el tabernáculo, o la Biblia, perdón, señala a Cristo como simbolismo del tabernáculo. En la puerta, en Juan 10:9, el cordero, en Juan 1:29, el sacerdote, en Hebreos 3, y en 1 y capítulo 9 y 11, y muchos más. Él es la puerta por donde entramos a la vida gloriosa. Él es el cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, para que nosotros podamos levantar nuestras manos al Señor en agradecimiento por su obra maravillosa en nosotros. Él es el sacerdote, un sacerdote puro y sin mancha, que puede presentar, abogar por nosotros su propia vida. ¿Cómo lo describe Juan? Y aquel verbo fue hecho carne, y oiga, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De la misma manera que la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo, Cristo ha descendido sobre nuestras vidas. ¿Qué fue lo que dice Isaías? Y llamaréis su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso en este tiempo Cristo también es ese tabernáculo que había de venir, y nosotros como iglesia, dice Efesios 22, en quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia. Ahora nosotros somos su tabernáculo. Y la iglesia es usted, no es esto. Y yo. En el creyente. ¿Qué dice 1 Corintios 3, 16 y 17? Búsquelo conmigo rapidito. Estamos por terminar. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ya no tiene que ver con este lugar. Es erróneo pensar así. ¿Sabe por qué? Porque de ahí viene esa expresión. Cuando estás en el templo, sí, bien santito. Ahora ya la presencia de Dios no mora en este lugar. Cuando nosotros nos vayamos, esto queda vacío. Aquí no va a caer un rayo ni nada por el estilo. Esas son cuestiones que debemos de entender. ¿Por qué? Porque ahora Dios está más cerca de nosotros. Y va con nosotros, lo llevamos, si hemos creído en Él, a cualquier lugar. Si pecamos aquí adentro es igual a que pequemos allá afuera, porque Él se está relacionando con nosotros. No crean que Dios se siente más triste si nos portamos mal aquí. Dios, el Espíritu Santo se contrista, pequemos a donde pequemos. Pequemos aquí o en la China, en Israel o donde sea. Ahora usted y yo hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y también el tabernáculo representa las cosas que van a venir. En Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué nos revela el tabernáculo? Ese día glorioso, hermanos, donde suene la trompeta y nuestros cuerpos sean levantados y glorificados, renovados, a donde vamos a estar en la mismísima presencia de Dios. Y el Señor Dios Todopoderoso morará con nosotros siempre. Ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más llanto, más enfermedad, más muerte, más pérdida, sino que estaremos con Él para siempre. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.